Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, la primera de este 2023 apenas estrenado, que como ven nos ha tenido bastante entretenidos, al menos en nuestra vida eclesial, con el fallecimiento y el recuerdo del Papa Benedicto. Pero como nuestra iglesia local ha dado para mucho más, queremos, como todas las semanas, repasar con ustedes y para ustedes el por dónde va y el hacia dónde camina la Archidiócesis de Toledo. Para ello, el equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado los contenidos y los testimonios más significativos. Tomen asiento que comenzamos. Abríamos la semana con la celebración del bautismo del Señor en la Catedral Primada junto a nuestros obispos. Don Francisco aprovechó esta fiesta, que clausura el tiempo de Navidad, para recordarnos que el bautismo es, en el fondo, vivir nuestra propia identidad. El Padre nos llama hijos amados, el Hijo nos llama a vivir unidos a Él, pero este estilo de vida no es estático. El bautismo nos llama a evangelizar, a no quedarnos solo en nosotros mismos, sino a ir por el mundo a proclamar la buena noticia a todos los que sufren. Con la celebración del bautismo del Señor concluye el tiempo de la Navidad. Así comenzó su homilía el señor arzobispo de Toledo este domingo, 8 de enero. Jesús, que se hizo semejante a todo en nosotros menos en el pecado, nos enseña que por el bautismo conocemos cuál es nuestra identidad. Cuando Jesús hace ese gesto de humildad profunda, el Padre se complace en él. Por eso en el bautismo de Jesús, que es un bautismo de conversión y que no necesitaba el Señor, pero el Señor elige como camino de pobreza, pero también en nuestro bautismo descubrimos cuál es nuestra propia identidad. Cada uno de nosotros por el bautismo somos hijos amados de Dios y esa alegría nadie nos la puede quitar. Así lo expresó el prelado toledano este domingo, donde aseguró que por esa condición somos hijos y enviados. El Señor siempre nos conduce a evangelizar, a llevar la buena noticia a los que sufren. Eso siempre el misterio precioso de Jesús. Soy buena noticia para los que sufren. Don Francisco Cerro Chávez finalizó su homilía deseando que todos sepan vivir el amor de Jesús en lo cotidiano de sus vidas, todos los días de este año nuevo que ahora comienza. El Colegio de Infantes acogerá la 11ª edición de las Jornadas de Pastoral, que se desarrollarán este año en una fecha algo novedosa, los próximos 2 y 3 de febrero, y en el formato de 2 días que ya funcionó el año pasado. El inequívoco tema para este año estará dedicado a la vida consagrada, y para este año se ha contado con la presencia del obispo Américo Manuel Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y responsable de la JMJ de este verano, y el prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada, el cardenal Joao Brat de Aviz. En este curso pastoral dedicado a la vida consagrada, las jornadas de pastoral cambian de fecha y será a principios del mes de febrero, los días 3 y 4, cuando se celebren. Pretenden así ser una continuidad de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia celebra cada año el 2 de febrero. Así, la próxima edición de uno de los encuentros formativos más importantes comenzará con una mesa redonda sobre el papel de los jóvenes en la Iglesia hoy, a pocos meses de que se celebre la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Donde hablemos sobre el papel de los jóvenes en la renovación de la Iglesia, ¿no? Un tema pues, un poco también que tiene mucho que ver en este ambiente sinodal, ¿no? En el que nos estamos moviendo, ¿no? Tanto a nivel de Iglesia Universal como de nuestra propia diócesis de Toledo, ¿no? Pues qué importancia, cuál es el papel que tienen los jóvenes en esta renovación de la Iglesia. Las jornadas de pastoral de este año comenzarán en la tarde del viernes con el saludo del señor arzobispo de Toledo, quien presentará su última carta pastoral dirigida a los jóvenes. Y a continuación el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, don Raúl Tinajero, y el delegado de jóvenes de la Archidiócesis de Toledo, don Daniel Rodríguez de la Cruz, entablarán un diálogo con el obispo auxiliar de Lisboa, monseñor Américo Manuel Alves, responsable de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que también será presentada en este momento dentro de las jornadas de pastoral. Y el Papa Francisco, nuestro querido Papa, que nos pide que hagamos proporcionemos un encuentro con Cristo vivo a cada joven. El sábado 4 de febrero el ponente será el cardenal Brat de Aviz, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
lleva muchos años al frente del dicasterio y que creo que nos puede iluminar muy bien en las dos ponencias que nos va a ofrecer. Una por la mañana para hablarnos de los retos y las esperanzas de la vida consagrada en la Iglesia y en el mundo, y una segunda ponencia que tendrá por la tarde el sábado, en la cual nos va a hablar también de algo muy importante, ¿no? Y es qué puede ofrecernos a todo el pueblo de Dios el ejemplo de la vida consagrada. El viernes concluirán las jornadas de pastoral con la celebración de una vigilia en la parroquia de San Julián, que contará con la participación de las agustinas de la Conversión. Y el sábado al mediodía el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa, donde también participará la capilla diocesana. El plazo de inscripción para participar en las 11ª jornadas de pastoral permanecerá abierto hasta el 27 de enero. Aunque quede un poco lejos en la memoria, no queremos dejar de recordar el cierre de la campaña de Navidad y la celebración de Reyes en nuestra Cáritas diocesana. Cerca de 6.000 familias pudieron tener su regalo el Día de Reyes gracias a esta institución diocesana. Desde el Centro de Distribución Virgen del Sagrario salieron en estas últimas semanas más de 25.000 regalos para los más pequeños y para los conventos de clausura. Y todo mientras continúan clasificando las donaciones recibidas en la campaña de Navidad. Son muchas las empresas que cada año colaboran con Cáritas Diocesana de Toledo para acoger la campaña de Navidad. Una de ellas es Alcampo, que durante el mes de diciembre recogía alimentos y productos necesarios para familias en situación de especial dificultad económica como consecuencia de la incertidumbre internacional y el incremento de los precios, además de la crisis de Ucrania. Inmersos ya en la selección y clasificación de todo lo recogido durante el último mes del año, los voluntarios de Cáritas agradecen la colaboración de todos, empresas y también centros educativos de toda la archidiócesis. Es una labor que lleva mucho tiempo y que, bueno, que somos pocos y nos dará todo el mes de enero para prepararlo. Así que, pero bueno, que lo estamos haciendo con mucha alegría porque ha sido una campaña muy generosa. Agradecen la colaboración también de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, de la Universidad Regional y de la Asociación de Vecinos de la Legua. Aceite, legumbres, cacao, galletas, pastas, conservas, arroz, leche, azúcar, pañales, pero también juguetes y regalos para que las familias que peor lo están pasando puedan recibir un detalle el Día de Reyes. Escribimos la carta a los Reyes, como todos los años, y han atendido nuestra petición. Entonces vamos a poder regalar a casi 6.000 familias de toda la archidiócesis regalos para los padres, las madres y los niños, que van a ser unas 20 y tantas mil unidades. Y luego también hemos tenido la suerte que este año Mazapanes de la Viuda nos ha hecho una donación muy importante y hemos preparado más de 5.000 lotes de turrones también para toda la archidiócesis. Lotes de dulces y turrones que también irán destinados a los centros penitenciarios de Ocaña. Durante el pasado 2022 se han atendido en las acogidas de las Cáritas parroquiales el 75% del total de personas de 2021, es decir, más de 22.000. Por su parte, desde el Centro de Distribución Virgen del Sagrario de Toledo, hasta el 30 de noviembre, gracias a la colaboración de empresas con corazón, se han repartido productos de primera necesidad e higiene personal y del hogar por valor de más de medio millón de euros. Gracias a la colaboración de empresas, colegios, parroquias, asociaciones, instituciones y particulares, las familias de los programas del área de familia que Cáritas Diocesana desarrolla en Toledo y Talavera de la Reina pudieron vivir la llegada de los Reyes Magos. La parroquia Santa María de Benquerencia acogió este año una liturgia de la palabra, un acto de adoración del Niño Jesús y posteriormente Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron personalmente entrega a todos de los juguetes que han sido donados por algunas entidades. Una agenda complicada la de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en estos días. Hoy, aparte de salir en la cabalgata, no han dudado de estar cerca esta mañana de los niños que más lo necesitan. En total serán 180 familias con sus respectivos niños los que recibirán un detalle de los Reyes Magos. Va a ser una celebración de la palabra con adoración al Niño Jesús, porque a lo que venimos a adorar al Niño Dios, y al finalizar sus majestades los Reyes Magos pues harán entrega de los juguetes. Y en la gestión de tan esperada visita ha colaborado la Caixa a través de su iniciativa El Árbol de los Sueños.
pero también al Colegio Divina Pastora o la Fundación A Compartir. Un momento único que ha merecido la pena, ya que sus majestades se han acordado de todos. También los padres recibirán un detalle, recibirán pues un detalle de parte del Niño Jesús a través de los Reyes Magos. Este año por primera vez se hace a nivel de los programas diocesanos, no se queda solo en un programa concreto, sino que todos los programas diocesanos del área de familia, de Cáritas de Inclusión, de Cáritas Integra e Inserta Toledo participan en esta iniciativa. El acto ha comenzado con la celebración de la liturgia de la palabra. Y antes de recibir los regalos, han adorado al Niño Jesús, que es el verdadero regalo de la Navidad. El próximo domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Con el comienzo de cada nuevo año, cada temporada, las obras misionales pontificias arrancan esta campaña cuyo centenario lema fundacional es «Los niños ayudan a los niños». Desde hace un siglo esta iniciativa se ha convertido en el cauce oficial para sostener el trabajo que la Iglesia realiza con la infancia en los territorios de misión. Aquí en la Archidiócesis, la parroquia de Juncler y el Colegio de la Compañía de María en Talavera serán los lugares de celebración. Uno para todos y todos para él. Es el lema de la Jornada de la Infancia Misionera de este año, inspirado en una frase de una famosa novela de Alejandro Dumas y que ante todo nos llama a la comunión. Se quiere resaltar la importancia de la comunión, de la unidad, y donde el protagonista es Jesucristo porque es el origen y el final de toda nuestra actividad y de toda nuestra vida. 2.577 proyectos que llegan a más de 4 millones de niños. Salen adelante en 120 países distintos gracias a la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera. Creer, vivir y compartir son las tres claves en torno a las que gira esta jornada, donde los niños ayudan a los niños. Vivir, el tomar conciencia de esa necesidad, el tomar conciencia y el implicarnos y saber que hay muchos misioneros que están ayudando en tantos lugares de misión y de necesidad. O sea, y tomar conciencia en nuestra vida aquí también. Tomar conciencia de que tenemos que valorar todo lo que tenemos, dar gracias a Dios y poder pues también compartirlo con los demás. En nuestra Archidiócesis de Toledo, el viernes, el Colegio de la Compañía de María acoge una vigilia de oración que estará presidida por el provicario general don Raúl Muelas. Y el domingo, en el día de la Jornada de la Infancia Misionera, el obispo auxiliar de Toledo presidirá al mediodía la Santa Misa en la parroquia de Juncler. Y tras la celebración de la Santa Misa, los niños de la parroquia de Juncler tendrán una catequesis especial, ya que uno de los sacerdotes que está en misión en Uruguay desde hace 13 años explicará con su testimonio por qué es tan importante la Jornada de la Infancia Misionera. Darles a conocer una realidad diferente, la de Sudamérica, que haya, pues vamos a decir, una especie de hermanamiento entre los niños de Sudamérica con los niños de aquí de España, en concreto Uruguay, las actividades que allí tengo. 35 países se beneficiaron de los donativos que se recogieron en España el año pasado con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, un total que superó los 2 millones de euros. Seguro que a lo largo de estas primeras semanas de enero les ha sorprendido encontrar distintas informaciones en torno a Santa Teresa de Lisieux. Más allá del fallecimiento y los funerales en torno al Papa Benedicto XVI, otra de las cosas con las que tratábamos de calentar nuestra espiritualidad cristiana en este comienzo del 2023 era la figura de la Santa de Lisieux. Para hablar de ella, de por qué se ha puesto tan de actualidad y de pues su papel en este momento en la vida eclesial, tenemos esta noche el lujo de contar con el superior de la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es además el rector de su casa de formación aquí en Toledo, y que es nuestro experto de espiritualidad de cabecera, que es don José María Alsina Casanova. Don José María, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por habernos dedicado un momento. A vosotros por invitarme. ¿Por qué Santa Teresita, por qué Santa Teresa de Lisieux en este momento? Bueno, la razón es múltiple, porque se han juntado en este último tiempo diversos acontecimientos. En primer lugar, el 30 de septiembre celebrábamos el 125 aniversario de su muerte. Ajá. El 19 de octubre celebrábamos el 25 aniversario de la proclamación de su doctorado por Juan Pablo II y el pasado 2 de febrero
2 de enero celebrábamos el 150 aniversario de su nacimiento. También este año 2023 se celebran los 100 años de su beatificación por el Papa Pío XI. O sea que son muchos acontecimientos que la ponen en el candelero de la Iglesia. Son todo cifras redondas. También hemos visto en distintos digitales la apertura de la Puerta Santa en Lisieux. ¿Se ha abierto un año jubilar o cómo ha sido esto? Se abrió el pasado 8 de enero y se abrió en Lisieux y en Alençon. La razón es porque, como saben, Santa Teresita nació en Alençon, aunque luego su vida en el Carmelo transcurrió en Lisieux y murió en Lisieux, pero Alençon es el lugar de su nacimiento. Entonces, en Lisieux abrió la Puerta Santa el obispo de Bayeux-Lisieux y en Alençon el nuncio apostólico, me parece el nuncio apostólico de Francia, abrió este año jubilar que se va a prolongar hasta el 7 de enero, hasta el 7 de enero, que me parece que va a ir el prefecto de la causa de los santos, el cardenal Semeraro, a clausurar el año jubilar. Se nos brinda este año una buena oportunidad para coger el coche o lo que sea y acercarnos a esa zona sur de Francia, ¿verdad? Que a veces en tantas peregrinaciones juveniles, más allá de que este año de JMJ en Lisboa, pues pueden acercarse allí a Lisieux o a Alençon, ¿verdad? Sin duda alguna, es una peregrinación muy bonita que vale la pena. Recuérdenos algo de la vida de Santa Teresa de Lisieux. Probablemente sea muy conocida para la gente de mediana edad, pero tal vez los jóvenes no estén tan familiarizados con la figura de la Carmelita de Lisieux. Pues Santa Teresa del Niño Jesús nació, como decíamos antes, un 2 de enero de 1873 y murió el 30 de septiembre de 1897, con lo que si hacemos números salen 24 años de vida. 24 años de vida, pues de una fecundidad extraordinaria, que podemos decir, como ella misma lo dice en Historia de un alma, que están marcados por 3 etapas. La primera etapa es hasta la muerte de su madre, apenas va a cumplir 5 años, muere la madre de cáncer, pensemos que es una familia que tiene 5 criaturas, han muerto 4, es decir, que han sido 9 hermanos, hay 4 que murieron muy prontito, pero 5 criaturas quedan huérfanas, y la siguiente etapa va a estar marcada desde la muerte de su madre hasta lo que ella llama la gracia, la conversión de la Navidad. Esto sucede en la noche de la Navidad de 1887. Ahí Teresita tiene una gracia muy particular donde dice que Jesús le dio la gracia de olvidarse de sí misma y de vivir desde aquel momento para hacer felices a los demás. Dice, es la gracia de su conversión donde empezó una carrera de gigante. Sería la segunda etapa, desde la muerte de su madre hasta esta gracia de conversión, 14 años. Teresita a los 15 años, aunque ella deseaba entrar muy pronto, se tuvo que prolongar un poco su entrada y entra en abril, cuando ella tiene ya 15 años, en el Carmelo, y está la tercera etapa, desde su entrada en el Carmelo, desde esta gracia de la conversión hasta el final de su vida, que transcurre en el Carmelo, lógicamente. Después de su muerte, su vida fue mucho más influyente, inmediatamente después de su muerte, de lo que jamás ella misma hubiese deseado, probablemente, o de lo que nadie hubiese sospechado. Murió pues en medio de grandes dolores, tuberculosis, me parece recordar, allí en el Carmelo. ¿Por qué la influencia de la santa tan pronto? Sin duda alguna, la influencia de Santa Teresita tuvo que ver con la publicación de Historia de un alma, que es de alguna manera esa autobiografía que está formada por 3 documentos, manuscrito A, manuscrito B, manuscrito C, 3 documentos que están dirigidos. El primero está dirigido a la madre Inés, que era su hermana, Paulina. El segundo está dirigida a la madre María Sagrado Corazón, su hermana María. Y la tercera a la madre María Gonzaga. Ya muy al final de su vida le dice que acabe el manuscrito A, que de alguna manera es como su autobiografía. Bien, esto se publica muy pronto, a los 3 años de morir Teresita, se publica y en muy poco tiempo se hacen 2000 ejemplares. Pensemos que se empieza a reproducir por todo el mundo, lo leen obispos, sacerdotes, hasta que va a llegar pues a la Santa Sede, y esto va a hacer que sea tan conocida Teresita. ¿Por qué tiene tanta fuerza Santa Teresita su mensaje? Claro, primero su vida, su historia es una vida marcada por una infancia, entre comillas, feliz hasta que muere su madre, ¿no? Pero también todo ese itinerario de maduración, de crecimiento en el que va descubriendo a Jesús. Jesús es el centro de su vida. Pero sin duda alguna la fuerza de Teresita va a ser lo que va a marcar a partir de su vida en el Carmelo, donde ella va a ir descubriendo aquello que le va a llamar el caminito que consiste sobre todo en el descubrimiento que ella tiene de quién es Dios. Dios es misericordia, ¿no? Lo podríamos resumir en una frase. Lo que Santa Teresita entiende por el caminito, dice,
lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en su misericordia. Para Teresita, todo el deseo es complacer a Jesús. En francés dice faire plaisir, ¿no? Faire plaisir. Dice complacer a Jesús porque ha entendido que Jesús está sediento de amor, ¿no? Y verdaderamente la vocación del cristiano es saciar esta sed de Jesús, que puede ser saciada si aceptamos nuestra pobreza y nuestra pequeñez. Claro, este mensaje, que es tan sencillo, ¿no? Que luego se traduce en darle valor a las obras pequeñas, en la caridad con los demás, en esa vocación misionera que ella tiene impresionante, ¿no? Evidentemente está marcada por su comprensión que tiene de Dios, ¿no? Entonces, claro, mostrar a Dios con tanta sencillez, con tanta profundidad, para el hombre de hoy que está tan herido, ¿no? Tan tocado, ¿no? Hace que la gente, cuando lea a Teresita, es verdad que se produce como una doble reacción. La primera, hay gente que la lee y dice, oye, esta niña que habla de una pelotita, que habla de un pajarito, además, claro, como en francés todo son diminutivos, sí. Quizás cuando se traduce al castellano parece un poco como, entre comillas, ridículo, quizás sí. Sobre todo para nosotros hombres, ¿no? Pero hay gente que la coge y dice, bueno, y la vuelven a coger una segunda vez y muchas veces la segunda o la tercera se produce la conversión, ¿eh? Cuando una persona realmente se convierte a Teresita, se da cuenta, este mensaje es para mí, ¿no? Son miles de personas que han tenido esta experiencia porque se dan cuenta que el mensaje de Teresita es un mensaje para el hombre de hoy, ¿eh? Para el hombre de este tiempo. De manera que recomienda el acercarnos una vez más, o los que no se han acercado nunca, que se acerquen por primera vez, Historia de un alma. Como bien dice, se aspiraba a hacer 200 ejemplares para todos los conventos carmelitanos, pero aquello rodó y se convirtió en un bestseller en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Ahora vivimos muy sobresaturados de publicaciones y de libros de piedad, pero recomienda hoy en día a gente incluso a no consagradas, porque las consagradas igual le cogen muy pronto el aire, pero recomienda la lectura o la relectura de Historia de un alma. Sí, o sea, no la recomiendo yo, sino es la recomendación que la Iglesia ha ido haciendo pues desde que se conoció esto. Hemos de pensar pues toda la admiración que han tenido todos los papas, ¿no? Desde, podemos decir, León XIII, que fue el primero que la conoció, aunque León XIII no iba a conocer Historia de un alma, pero ya muy pronto, Pío X, que introdujo su causa, Benedicto XV, todos los papas, Pío XI le llamó la estrella de su pontificado, hasta el actual Papa Francisco, ¿no? Continuamente dicen que esto es una joya, dicen que es de los libros que ha tenido más publicaciones prácticamente después de la Biblia, probablemente estará a la altura de lo del Quijote, ¿no? Sí. Porque verdaderamente es un libro que ha llegado, pensemos que a los 20 años de morir Teresita ya estaba traducido, aparte estaba al inglés, al holandés, al tailandés, al español, al japonés. Como que, bueno, entonces la recomendación evidentemente es muy viva, ¿no? Para hacer de cada uno de nosotros este mensaje que es tan actual. Probablemente en obras de religión, después de la Biblia, durante siglos fue las Confesiones de San Agustín, lo más impreso, pero con la aparición del libro de Historia de un alma se convirtió en un auténtico, además que es breve y se lee bien. Hemos tenido aquí, en este mismo plató, además, a grandes lumbreras de la teología en España, que vienen de visita por Toledo y aprovechamos para entrevistar. Y una vez hablando con alguna, fuera de cámara, me comentó lo sorprendente que era todavía, al día de hoy, el doctorado de Santa Teresa de Lisieux, porque le parecía, como a tantos otros, que esta joven de 24 años, que apenas había escrito 3 opúsculos distintos que se compilaron finalmente con algunas poesías de carácter personal, que con eso se le concediera el doctorado, fuese doctora de la Iglesia. ¿Cómo lo ve, don José María? Sí, o sea, es curioso porque muy pronto, desde Lisieux, su hermana, la madre Inés, que fue priora a perpetuidad, porque de hecho el Papa Pío XI la nombró priora, no sé si Pío XI o Pío XII, a perpetuidad, ¿no? Pero ella lo propuso al Papa, como sabía que el Papa Pío XI era muy devoto, lo propuso, y hay distintas versiones del tema, ¿no? Sí. Parece ser que ya con Santa Teresa le habían dicho que el sexo femenino no podía acceder al doctorado, ¿eh? Se había dicho de alguna manera aquello, ¿eh? Probablemente esto también se hizo eco para Santa Teresa, y la afirmación es, bueno, ¿cómo se va a hacer a la hija si no se hace a la madre? Que es Santa Teresa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este tema quizás más será desde esta visión, ¿no? Pero también es verdad que se fue como descubriendo, en primer lugar, ¿no?, la fuerza que tiene el mensaje de Teresa, y en segundo lugar, lo que es el doctorado, ¿no? Muy curioso porque cuando se vuelve a relanzar, todo el tema del doctorado es a partir del año 73, ¿no? 73 es el momento donde vuelve a surgir este tema, y curiosamente está ahí trabajándose, hay ya muchos obispos que lo están proponiendo,
teólogos, teólogos de mucho nivel, ¿no? En el Concilio Vaticano II ya personas como Baltasar, ¿no? Pues le dieron muchísima fuerza a Teresita del Niño Jesús, ¿no? Pero lo cierto está que en el 97, que va a ser el año del centenario de su muerte, pues precisamente se escribe una carta a la Secretaría de Estado donde se va a pedir esto, y en muy pocos meses se pide a los carmelitas que preparen la posición, y con la posición prácticamente Juan Pablo II fue muy interesante porque se pidió el voto a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que fuera posible esto, y parece ser que el voto fue muy unánime, y se accedió a ello. ¿Por qué? Porque se cayó en la cuenta que la razón del doctorado de Teresita es que ella tiene una doctrina eminente. El Papa Benedicto XVI dice algo muy interesante, que es especialmente maestra para los teólogos, especialmente maestra para los teólogos, Teresita. ¿Por qué? Porque ella, es verdad que no ha dado una sistematización de la teología como algunos otros doctores de la Iglesia, pero sí que ha mostrado con una luz nueva, con una frescura nueva, lo que es la esencia de la teología, que es quién es Dios y cómo se tiene que manifestar Dios para los hombres de nuestro tiempo. Precisamente quería sacarle el tema de Benedicto XVI. Hemos vivido recientemente, estas semanas atrás, su tránsito a la casa del Padre. Él mismo, en el libro de Peter Sigwald, en aquellos libros de carácter, aquellos libros de entrevistas, él reconocía pues también un poco su itinerario personal, ¿no? Cuando Sigwald le hablaba del joven profesor de Tubinga y cómo había evolucionado al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él hablaba de que, bueno, todos tenemos itinerarios personales y hay cosas pues que van cambiando con el tiempo. Y tal vez en su percepción también de la figura de Santa Teresita debió de haber un itinerario personal, ¿verdad? Sí, o sea, lo que sabemos es que él, en el momento en el que se propuso la Congregación de la Doctrina de la Fe, el doctorado, al final él lo favoreció. Es probable que él fuera descubriendo esto. Sí. Y luego lo que llama mucho la atención, el otro día, como ahora están saliendo pues algunas entrevistas del secretario Gansheim, decía que entre los santos a los que les tenía más devoción, decía Gansheim, aunque llame la atención, es Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús. Y concretamente, Benedicto XVI tiene una catequesis preciosa, donde habla de Santa Teresita. Y yo el otro día la volví a leer y me llamó mucho la atención precisamente un párrafo donde habla de la muerte de Teresita, ¿no? Y las últimas palabras de Teresita, donde ella pronunció esta palabra, Dios mío, te amo, ¿no? Jesús, algunos la han traducido Jesús te amo. Llama la atención porque Benedicto XVI sabemos que también falleció con estas palabras, ¿no? Como la unidad, ¿no? Estas dos personas. Él decía en esa catequesis que en ese Jesús te amo se encontraba resumida toda su doctrina y toda su vida. Claro. Podríamos decir que en Benedicto XVI ese Jesús te amo se encuentra resumida toda su doctrina y toda pues también su vida. Pues a falta de que se vayan publicando las catequesis de Benedicto XVI, que me imagino que estarán en ello, sobre todo sus catequesis monográficas sobre vidas de santos, que son enormes, pues en el debate tienen una pieza con fotos de Santa Teresita, las fotos clásicas, Santa Teresita de niña, de Carmelita, con extractos de la carta de Benedicto XVI que tal vez les pueda ser de su interés. Muy bien, y desde el aula de Teología del Corazón de Cristo, ¿cómo vais a vivir esta efeméride, todos estos aniversarios, estos centenarios? ¿Cuál va a ser el acto académico con el que lo celebréis? El otro día don Francisco me dijo, hay que hacer algo para el año de Teresita, ¿no? Y le dije, sí, habíamos pensado organizar unas jornadas de estudio, y concretamente hemos invitado a una persona que es especialista en la doctrina del Carmelo, concretamente en Santa Teresita, que es el padre Secundino Castro Sánchez, carmelita que vive actualmente en Madrid, que ha sido profesor en Comillas. Él es el doctor en Sagrada Escritura y es un gran conocedor de la doctrina del Carmelo, de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Y vamos a tenerlo 2 jornadas, el 13 y 14 de febrero, en la sede del Instituto Teológico San Ildefonso por la tarde, jornadas de 4 horas, donde nos va a presentar algunos rasgos de la vida, algunos rasgos de la doctrina, también de su vocación en la Iglesia, y por otro lado su influencia actual de Teresita. Va a ser de alguna manera como el acto más importante que vamos a tener en torno a la celebración de este centenario.
Lo habéis organizado como en años anteriores, 2 tardes, 2 sesiones cada tarde, me imagino, en total 4 sesiones, pero con un solo ponente, ¿verdad? Exacto. Que hará una especie de recorrido de ¿qué? De la espiritualidad, de algunos rasgos. O sea, por un lado la vida, como decíamos, porque Santa Teresita se conoce muy bien su doctrina a través de su vida, ¿eh? Como veíamos estas etapas, pues vamos viendo cómo el Señor la va mostrando a través de su vida lo que es el misterio del amor misericordioso, ¿no? En segundo lugar, ya entrará más en su doctrina, ¿no? Y luego también el aspecto eclesial de Teresita, es decir, cómo Santa Teresita vive aquello, ¿no? Que es quizás lo más conocido ya. Mi vocación es el amor. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Es decir, cómo Santa Teresita tiene un lugar en la Iglesia capital, ¿no? En estos tiempos, no solamente como cristiana, como contemplativa, ¿no? Como misionera, ¿eh? Santa Teresita sabemos que es patrona de las misiones, ¿eh? Patrona de las misiones. La verdad es que no le falta nada a esta criatura, ¿no? Porque es patrona de Francia, copatrona con Santa Juana de Arco, ¿no? Patrona de las misiones. Ahora le hicieron también copatrona del apostolado de la oración, ¿no? Caramba. Doctora de la Iglesia. Yo digo, a mí se me ocurría decir, imaginémonos que el Papa Francisco, que podría ser, ¿no? La nombra copatrona de los sacerdotes, porque, bueno, llama la atención que los sacerdotes tenemos un patrón, sí, pero no tenemos una patrona. No tenemos. Y el Papa Francisco, que es tan amante de Santa Teresita y por otro lado que le está dando tanta importancia al lugar de la mujer en la Iglesia, y también la relación con los sacerdotes, Teresita, sí, esa relación que tenía con aquellos 2 misioneros, ¿no? El padre Roland, el abad Bellier, ese seminarista, ¿no? Pues también nos muestra la relación tan particular que ella tenía. Ella de hecho dice, mi vocación, como la vocación de toda carmelita, es entrar en el Carmelo para orar por los sacerdotes. Podría ser, ¿no? Que nos sorprendiera alguna noticia del Papa Francisco, ¿no? Y su relación con los sacerdotes, ¿eh? Con lo que, bueno, son muchos hechos importantes. Entonces, 13 y 14 de febrero, en horario de tarde, la entrada es libre, hay que inscribirse. ¿Cómo está eso? ¿Han llegado ya los dípticos promocionales a las parroquias? Sí. ¿Pueden encontrarlos en las parroquias o en las sacristías, por lo menos? ¿Encontrarán esos dípticos? Todo el mundo puede acceder libremente, ¿eh? La única cosa es que, bueno, como es una jornada de estudio y le damos un valor académico porque se puede adquirir algún crédito, pues aquellos que desean adquirir los créditos pues tienen que inscribirse, ¿no? Tienen que pagar una pequeña cuota. El resto es libre y es gratuita, ¿eh? Pero bueno, está abierta a religiosos, a sacerdotes, también a laicos, a todo el mundo. Muy bien. Y con ello pues ya queda un poco despejado el acto académico anual que tiene este aula. No quería que acabase este encuentro sin que nos hablara del Instituto del Corazón de Cristo, esta especie de institución nacional que pretende... que preside usted desde su fundación, me parece recordar, ¿verdad? Y yo no sé en qué momento están organizando algo, tal vez merecería otro encuentro, pero ¿puede adelantarnos algo del...? Sí, actualmente el Instituto del Corazón de Cristo sobre todo está como muy centrado en un trienio en el que se está, bueno, ya recordando, ¿no? Conmemorando las 3 grandes revelaciones del corazón de Jesús a Margarita María, que fueron en el año 1673, 74 y 75, por lo tanto se cumplirían 350 años, este año, el siguiente y el 25, ¿no? Y concretamente el 25 se celebra el 350 aniversario de la gran revelación, que es la que es conocida, ¿no? He aquí ese corazón que tanto ha amado a los hombres, ¿no? Y con motivo de ese año 25 estamos preparando un gran congreso internacional que va a tener lugar en Valladolid. Muy pronto con el secretario y el vicepresidente vamos a tener una reunión con don Luis Argüello. Y luego también se está preparando un itinerario espiritual, ¿no? Y otro acto que ya veremos el carácter eclesial que tiene, que sería como una renovación de la consagración de la Iglesia, del mundo, en Parelemonial, en la fiesta del Corazón de Jesús del 2025. Lo estamos promoviendo. Evidentemente, más allá de los actos concretos, de lo que se trata es aprovechar este trienio para dar a conocer todo el trabajo que hay ya de publicaciones sobre el corazón de Cristo, sí, para que también pues, se motive la espiritualidad, para que se promuevan pues, ejercicios espirituales, otro tipo de actividades en los que sobre todo trabajemos pues, la vida espiritual de la gente, ¿no? Más allá de actos concretos que a veces parece hagamos eventos, ¿no? Y lo que se trata es de dinamizar espiritualmente la vida de la Iglesia. Muy bien. Y tendrá pues, los 2 templos reparadores, los 2 templos en España, Valladolid, y en Francia, Paris-Le-Monial. Serán un poco los lugares, y ya nos iré informando un poco cómo podemos aprovechar el tiempo a lo largo de este trienio. Muy bien. Pues don José María, muchísimas gracias por haber estado aquí, y ya le llamaremos para nuevos temas o para que nos hable de toda la espiritualidad en torno al corazón de Jesús. Muchísimas gracias. A vosotros.
Nuestro SEPAJU ya va bocetando su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa este próximo verano. La peregrinación toledana será desde el 28 de julio al 6 de agosto. Durante los días de las diócesis, los peregrinos de la archidiócesis serán acogidos en hogares de la archidiócesis de Braga, que es también la primada, pero en Portugal. Para facilitar la asistencia de todos aquellos que no dispongan de tanto tiempo, el SEPAJU también ofrece, además de este plan que incluye los días previos, un plan B con muchas más facilidades. El pasado 18 de diciembre, la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo abría la inscripción para todos aquellos jóvenes mayores de 16 años que deseen participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Ya están abiertos los plazos para inscribirse en dos modalidades. Modalidad 1, que es desde el día 28 de julio hasta el 7 de agosto, que será por 420 €, y luego la modalidad 2, que es solo la JMJ de por sí, es decir, del 31 hasta el 7 de agosto, que serán 320 €. Los jóvenes que participen desde el día 28 de julio disfrutarán de los días en las diócesis, en la diócesis de Braga. Allí el día 31 se celebrará el encuentro de todos los jóvenes españoles, desde donde partirán a Lisboa el 1 de agosto para unirse a los actos centrales de este encuentro mundial con el Papa Francisco. A partir de ahí pues estaremos siempre pues, en Lisboa, ¿no? Eso no quita que pues, hagamos algunas salidas, algún día de playa, iremos a Fátima y otro día a Santarém, y luego ya pues, el día 3, que es cuando llega el Papa, ya sí que estaremos en Portugal, en Lisboa, para recibirle y ya quedarnos por allí. El precio incluye el transporte en autobús, el alojamiento y las comidas con pensión completa. Y desde la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo se ha intentado facilitar el acceso a todos los jóvenes que deseen asistir a la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Desde la delegación ya estamos ajustando mucho los precios, ¿no? Y luego, por otra parte, es muy bonito ver la tarea que están haciendo las parroquias, ¿no? O sea, los jóvenes en sus parroquias se están moviendo mucho, haciendo actividades, vendiendo cosas para que ya empiecen a abaratar la JMJ, y ciertamente, ¿no? Pues se lanza antes de Navidad, bueno, para tenerlo seguro, y también, bueno, es que la Navidad pues ofrece muchas oportunidades en este sentido, ¿no? Como novedad, los sacerdotes o responsables de los movimientos serán los encargados de recoger todos los datos de los jóvenes de sus parroquias o comunidades que deseen inscribirse, y luego ellos recibirán un correo con las indicaciones de cómo realizar el pago. Toda la información la pueden consultar en la web de la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo. En la mañana del jueves, la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor tuvo un encuentro para la formación permanente del clero perteneciente a las Vicarías de Toledo y de la Sagra. El tema que ha elegido desde la Vicaría del Clero para todo este trimestre es la iluminación que la vocación consagrada ofrece a nuestra vida sacerdotal. Y el encargado de ejecutarlo ha sido el rector de nuestro seminario, don Álvaro García Paniagua, que también ha preparado los temas para el trabajo en los arciprestazgos de los 2 próximos meses. Se ha celebrado el primero de los encuentros de formación permanente para sacerdotes en Toledo. Dirigido a los presbíteros de las Vicarías de Toledo y de la Sagra, la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor acogía esta jornada que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. En este caso, pues recordarnos perennemente cuál es nuestra misión y nuestra vocación. Llamados a una especial consagración, lo hemos titulado, precisamente para reconocer que nosotros también hemos sido de alguna manera elegidos, consagrados, y enviados a la misión. Acorde con el tema de este curso pastoral, los consejos evangélicos y la vida de comunidad y fraternidad sacerdotal son los temas que se abordarán en los encuentros de los próximos meses. Y en este mes de enero será la iluminación que la vocación consagrada ofrece a la vida sacerdotal. En primer lugar, lo que aporta es la oración que la vida consagrada hace por la santificación de los sacerdotes, que es lo más importante. Pero luego después yo hago un pequeño recorrido sobre la vida consagrada y cómo la vida consagrada en muchos aspectos ha servido para enriquecer la vida de la Iglesia y por lo tanto la espiritualidad sacerdotal. Por Vicarías, el próximo jueves 19 de enero se celebrará este encuentro en la Casa de la Iglesia para los sacerdotes de la Vicaría de Talavera de la Reina, y el último jueves de este mes será en la residencia Josefa López de Villacañas para los sacerdotes de la Vicaría de la Mancha.
El testimonio misionero para esta semana viene de mano de Ildefonso Escribano, sacerdote diocesano, natural de Villanueva de Alcardete. Es misionero en Brasil desde el año 1959. Desde entonces vive en las conflictivas favelas de Río de Janeiro, un submundo donde crecen juntos el trigo y la cizaña. A sus casi 90 años y entregado en cuerpo y alma a la favela a la que llegó casi recién ordenado, el padre Ildefonso es testigo de cómo se está viviendo el proceloso momento que vive la sociedad brasileña últimamente. Yo llegué a Brasil en el 60, cuando se inauguraba Brasilia, el año de la inauguración de Brasilia. Así que acompaño los años de Brasilia, la capital de Brasil. Y hasta ahora pues estoy por aquí. Y siempre 50 en el mismo lugar. 50 años. Así que soy el patriarca de aquí, de esta región. Es Ildefonso Escribano, misionero diocesano natural de Villanueva de Alcardete. Más de 60 años en Brasil le hacen ser un testigo de excepción de cómo es el pueblo brasileño, su historia, su vida política y económica, la configuración de la sociedad y su relación con las diferentes religiones. Tras los acontecimientos del pasado domingo, conversamos con él desde su residencia en Río de Janeiro y nos aporta claves importantes para entender qué está sucediendo en el país amazónico, comenzando por los dos líderes políticos que se han disputado el gobierno, Bolsonaro y Lula. Es un hombre que respeta la religión y él se declara creyente y nunca ha puesto dificultades a la Iglesia, nunca. Bolsonaro era más inclinado a apoyar todas esas sectas, porque sabía que en ese fanatismo él tenía un mar revuelto de lucro para él. La influencia de las sectas en la vida política, económica y social de la sociedad brasileña es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de entender qué está pasando en Brasil. La Iglesia Católica en este país, a través de la Conferencia Episcopal, ha emitido diversos comunicados llamando al cese de la violencia, manteniendo un papel neutral. La Iglesia se ha mantenido totalmente al margen, no ha tenido participación ninguna, ni a favor ni en contra. Ha dejado que actuase la sociedad civil. Ayer hubo muchas manifestaciones de estudiantes y tal en todas las capitales a favor de Lula, pero así como Iglesia no se ha manifestado, no. Tras la jornada del pasado domingo, que únicamente afectó a la capital del país, la tranquilidad ha vuelto a las calles y, en opinión de este misionero diocesano, el papel de Lula da Silva como presidente y su reconocimiento internacional ha salido reforzado. Ya le hemos dedicado algunos minutos a la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina y lo que nos queda. Madre de la Esperanza cumple este año medio siglo de dedicación a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, tanto en la ciudad de Talavera como en el resto de la comarca. Por eso van a llevar a cabo distintas actividades e iniciativas para conmemorar su 50 aniversario. Esta misma semana ha tenido lugar una entrega de material deportivo por mano del padrino de honor de este cincuentenario. Llevan 50 años al frente de una lucha que cada día es menos difícil. La Fundación Madre de la Esperanza nació hace 5 décadas gracias a la iniciativa de una familia de Talavera de la Reina y al apoyo de la Diócesis de Toledo. A día de hoy se ha convertido en un referente del trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Va a servir para que nuestros chicos, usuarios de esta fundación, pues puedan también desarrollarse gracias al deporte. Para celebrar este año tan importante para la Fundación cuentan con un padrino de excepción, el ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque, quien agradece la labor de este tipo de entidades para integrar y concienciar a toda la sociedad de que ellos aportan tanto o más como cualquiera. Yo creo que lo más importante es que las personas que estamos creamos en ello y creemos firmemente que eso es muy bueno para estar cerca de todas las fundaciones que además con escasos recursos siempre van tirando adelante y con muchísima gente, con muchísimos usuarios que le dan vida, ¿no? Hoy los usuarios del centro han recibido un regalo muy especial. La Asociación de Futbolistas Españoles les ha hecho entrega de una donación de diverso material deportivo. Para nosotros es un orgullo estar aquí y cerrar prácticamente la campaña de Navidad en este centro.
Y es que qué mejor que un embajador universal como es el fútbol, que llega a todo el mundo de todas las edades y nacionalidades, unido al deporte y sus valores de superación, disciplina y vida sana, para llegar a cualquier lugar y alcanzar cualquier sueño, como es el de la integración real de las personas con discapacidad. Un sueño que cada vez está más cerca de hacerse realidad. Revisamos algunas audiencias y demás actividades del pontífice durante esta última semana de encuentros pospuestos de la semana anterior. Siempre que puede, el Papa Francisco, en sus mensajes y encuentros, nos invita a seguir rezando para que los pueblos consigan la paz y el bien común. Pero sobre todo al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco les ha recordado los dramas actuales: guerras y conflictos armados, cambio climático, falta de derechos, sobre todo para las mujeres, y sed de solidaridad y de justicia. El Papa Francisco en sus mensajes y encuentros nos invita a seguir rezando para que los pueblos consigan la paz y el bien común, y como intención de oración para el mes de enero, pide rezar por los educadores en su importante tarea. A la hora del Ángelus, el Papa Francisco pidió que no se olviden a los hermanos y hermanas de Ucrania, que sufren tanto, y han pasado una Navidad en guerra, sin luz, sin calor. También dirigió un pensamiento a las numerosas mujeres que lloran a sus hijos muertos en estos meses de conflicto. Este es el precio de la guerra. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra, a las de Ucrania y a las de Rusia. El Santo Padre recibió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les ha recordado los dramas actuales: guerras y conflictos armados, cambio climático, falta de derechos sobre todo para las mujeres y sed de solidaridad y justicia. El antídoto que propone el Papa es diálogo y políticas a favor de los más vulnerables. Es necesario tornare al dialogo, all'ascolto reciproco y al negoziato. Es necesario volver al diálogo, a la escucha mutua y a la negociación, favoreciendo las responsabilidades compartidas y la cooperación en la búsqueda del bien común, bajo el signo de esa solidaridad que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. Las exclusiones y los vetos recíprocos no llevan más que a alimentar mayores divisiones. Promover una cultura que ponga la tecnología al servicio del bien común y del ciudadano de la casa común es ejemplar para muchos otros. Lo dijo el Papa Francisco a los participantes del evento sobre la ética en la inteligencia artificial celebrado en el Vaticano. Los animo a proseguir en este compromiso. Me alegra saber que también quieren implicar a las demás grandes religiones del mundo y a los hombres y a las mujeres de buena voluntad para que la algorética, es decir, la reflexión ética sobre el uso de los algoritmos, esté cada vez más presente, no solo en el debate público, sino también en el desarrollo de soluciones técnicas. Terminamos nuestro repaso semanal con este discreto pero cabal repaso de todo lo que fue nuestra vida eclesial a lo largo del pasado año 2022, empaquetado en poco más de 6 minutos. Son solo algunas pinceladas de la vida de la Iglesia que peregrina en la archidiócesis y que intentamos esbozar en las 36 crónicas que pudimos ofrecerle desde esta misma sintonía a lo largo del pasado año 22. Se trata de reconocer el paso de Dios por nuestra vida diocesana que deja una marca que no se borra. Según avanzaba este 2022, se recuperaba la normalidad y presencialidad en las jornadas y encuentros de nuestra archidiócesis de Toledo, que meses antes se vieron alterados por la pandemia del COVID-19. Como ejemplo, el viaje del señor arzobispo a Perú. El objetivo principal, pues estar con los misioneros, conocer aquella zona, compartir las alegrías, las preocupaciones. En cierta manera se engloba dentro de mi visita pastoral, se puede decir, que estoy haciendo. Allí visitó la prelatura de Moyobamba, donde meses después la delegación de misiones pudo recuperar Verano Misión, experiencia de voluntariado misionero que se realizó por última vez en 2019.
Yo creo que la Virgen de Guadalupe está feliz y contento de esta iniciativa. Ella que también mostró sus preferidos por los pastores en este lugar donde los preferidos del Señor fueron los pastores que anunciaron esta buena noticia. O la peregrinación a Tierra Santa que don Francisco Cerro Chávez presidió y donde colocó la primera piedra de lo que será la capilla de la Virgen de Guadalupe en el campo de los Pastores. Este será el signo del año jubilar guadalupense, cuya clausura celebramos el pasado mes de septiembre. Hemos cumplido entrando por la puerta, que hoy se cerrará también simbólicamente, para que dentro de unos años, cuando coincida la Virgen de Guadalupe, que litúrgicamente es el 6 de diciembre, volveremos a tener otro año jubilar. Sin olvidar la visita ad limina de nuestros obispos con el Papa Francisco en el mes de febrero, ya que a mediados de enero asistíamos a la ordenación episcopal de don Francisco César García Magán como obispo auxiliar de Toledo en la Catedral Primada. Aquí tienes mis manos para ponerlas junto a las tuyas y seguir así roturando este campo del Señor que es nuestra iglesia particular. Aquí tienes mi espalda para ayudarte a llevar el peso de las cruces que el Señor envía. 2022 también ha sido el año en que han surgido nuevas iniciativas impulsadas por nuestro arzobispo, como la Casa Diocesana Contemplativa en Rinconada de Tajo o el Centro de Escucha San Camilo, que presta acompañamiento emocional y orientación psicológica de manera gratuita. Pero 2022 también pasará a la historia como el año en que despedimos al cardenal don Francisco Álvarez Martínez y el año en que nuestra archidiócesis de Toledo era ordenado el primer diácono permanente. También hemos recordado efemérides destacadas que bien merecen una celebración, como el 40 aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II a nuestra archidiócesis de Toledo, y hemos comenzado a preparar el 8º centenario de la construcción de la Catedral Primada. A lo largo de estos últimos meses, el señor arzobispo de Toledo ha nombrado nuevos delegados en distintos ámbitos pastorales y un nuevo provicario general, don José Fernando González Espuela, ante el nombramiento del obispo auxiliar de Toledo como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Creo que es muy importante pues esa dimensión, esa conversión evangelizadora que dice Papa Francisco, ¿no? Volver a hacer una propuesta que sea buena nueva de verdad para los hombres y las mujeres de hoy, para nuestra sociedad y para todos los ámbitos de la vida de la persona. Este año en la Archidiócesis de Toledo podemos decir que se ha ido recuperando poco a poco la normalidad en las convocatorias y citas de nuestra actividad pastoral. La presencialidad en las jornadas de pastoral sin aforos, la visita pastoral por los arciprestazgos de Toledo y Guadalupe antes del verano, o los grandes encuentros como la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela, en la que participaron 700 jóvenes toledanos, acompañados por el señor arzobispo de Toledo. No puede ser un punto y final, tiene que ser un punto y seguido. Hay que seguir trabajando con los jóvenes, las parroquias, en los grupos, en los movimientos, pero realmente hay que reconocer que es una experiencia muy positiva. A ellos les ayuda mucho ver que son tantos jóvenes, que celebran la fe, que caminan juntos. Febrero de 2022 será recordado como el mes en el que comenzó la guerra en Ucrania. Y la Iglesia, que no es ajena a los sufrimientos del hombre de hoy, a lo largo de este año ha tenido muy presentes en sus oraciones la difícil situación de muchas familias ucranianas. Yo creo que la Iglesia y ningún hombre de buena voluntad puede quedar al margen de esta situación, que es una situación dramática en la que la humanidad toda tiene que reaccionar de alguna manera. En este tiempo se ha consolidado la propuesta pastoral presinodal que acabará en el Sínodo Diocesano de 2024 y que en septiembre abrió un nuevo curso con la vida consagrada en el centro. La vida consagrada forma parte esencial de la vida de la Iglesia. No es algo que esté al margen. Poco queda ya para recibir 2023, un año del que tenemos algún adelanto, como que seguimos en el curso pastoral dedicado a la vida consagrada, pero también sabemos que el Papa Francisco viajará hasta Portugal para reunirse con miles de jóvenes de todo el mundo en la JMJ de Lisboa. Como ven, por delante todo un año para compartir, celebrar y también para acompañarles, ofreciéndoles en directo
los momentos más importantes de la vida de la Iglesia en Toledo, llamada a construir sueños juntos, a caminar unidos, en una única dirección, conscientes de nuestra responsabilidad evangelizadora, ya que a pesar de los años, esa ha sido y seguirá siendo nuestra misión. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra primera crónica eclesial para este año. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más célebre canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Ya saben que la semana que viene les esperamos aquí con más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta entonces, que sean felices.